¿Entienden la diferencia? Amén. Igual pasa con papá y mamá, y con la espiritualidad muchas veces se deshonra a la mamá más que honrar a la mamá. Dios nos bendiga. Amén. Espero estar siendo entendido como corresponde. Ahora, ¿qué tiene de importancia esto para estos últimos tiempos? Que aún, escúchame bien, cuando mamá y papá deben ser honrados, y honrar significa poner en primer lugar, dar el honor que corresponde, hay solo dos circunstancias por las cuales Dios permite que la mamá y el papá no estén en primer lugar. Dios nos bendiga. Amén. ¿Quieren saber? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 31. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo quiero insistir en esto y quiero que usted abra muy bien sus oídos. Efesios capítulo 5, versículo 31. Dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y qué va a hacer el hombre? Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escúchame bien. Cuando un hijo o una hija se casan, el papá y la mamá, que tenían que estar siempre en primer lugar, diga conmigo, primer lugar. Ahora el papá y la mamá pasan a un segundo lugar, diga, segundo lugar. Hay varias mamás que yo estoy viendo aquí que están mirando a sus hijas y dicen, ay no, hijita, ay no, hijita. Pues yo te digo, la Biblia dice que ay sí, mamá. Algún papá dice, no, mi hija no se va a casar. Ojalá. Lo que tenemos es decir, amén, que Cristo venga pronto, ¿cierto? Escúchame bien. Por eso, el hijo, que no sé dónde están algunos míos acá, el hijo y la hija que usted y yo tenemos, deben entender que cuando son solteros y antes de poner su mirada en un joven o en una señorita, según corresponda, debe encontrar la aprobación de sus padres, porque primero es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y después vienen los padres. El papá, si es cristiano, es la cabeza del hogar, y la mamá, que es su ayuda idónea. Ahora, si el papá no es cristiano, entonces la mujer es la ayuda idónea de su esposo, pero es la cabeza ante Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay una deserción, hay un abandono de los esposos de esta responsabilidad. Muchos esposos piensan que solamente basta con trabajar y proveer el dinero, pero un hogar necesita mucho más que dinero esposo y mucho más que dinero mamá. Muchas mamás se pierden durante el día trabajando. Un hogar necesita consejería, un hogar necesita dirección. Los hijos necesitan presencia, necesitan hasta que los reten, porque hasta en el retar, al final los hijos dicen, mi mamá verdaderamente me quiere. Dios nos bendiga. Hay muchas circunstancias emocionales que el papá y la mamá necesitan aportar al fortalecimiento del hogar. Sobre todo que cuando el papá dice algo, la mamá no atornille, al revés, no hable lo contrario. O cuando la mamá dice un castigo, el papá no sale como el salvador, porque lo que producen es un quiebre de autoridad en el hogar. Dios nos bendiga. Está bueno esto para el papá y la mamá, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Aquí dice que cuando el hijo o la hija se casa, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No estoy hablando de irse a vivir a otra casa necesariamente, o que se vaya a otro país, o a otra ciudad, o a otro cuarto. Estoy hablando de que la mamá, que hoy día es el Día de la Madre, y para el Día del Padre seguramente dirá lo mismo, tiene que aprender a preparar a sus hijos para que tengan valores y sepan
sepan buscar y sepan esperar en el Señor y orar y consagrarse a Dios. Y cuando pongan la mirada, si es una niña, en un muchacho, sepa que tiene que ser cristiano y encontrar la bendición de sus padres. Y si es un joven, tiene que buscar una chica que sea cristiana y que sea una mujer que encuentre el hijo la bendición de sus padres y aprobación por esa muchacha. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando ya se casen, el papá y la mamá pasan, aunque no quieran, a un segundo lugar. Y muchas mamás que se convierten en suegra son un verdadero problema para el hogar, porque nunca les han enseñado, nunca aprendieron. Y aunque la naturaleza misma nos enseña, no quieren dejar su primer lugar, y la suegra o el suegro son el mayor problema para que ese matrimonio crezca independiente en su relación con Dios. Por eso, mamá, Dios te bendiga, pero si eres suegra, aprende a tomar tu lugar. Le aviso a todos los televidentes que no hay amenes. ¡Amén! Muchas suegras que aman a su hija o aman a su hijo, y muchos suegros que aman a su hija o aman a su hijo, queriendo ayudar, son un problema de quiebre y de discusión en esa nueva familia, porque no dejan a ese matrimonio que crezca en forma independiente y siempre meten la boca, meten la lengua y hablan cuando no deben y le dicen al hijo lo que tiene que hacer con la esposa o le dicen a la hija cómo tienen que hablar al esposo. ¡Ora por ellos! Mejor será. Diga conmigo, mejor será. Buen consejo para el Día de la Madre. Yo estoy seguro que usted no había escuchado esto antes. Porque yo, aunque lo había leído miles de veces, tampoco lo había escuchado. Y recién lo escuché anoche cuando predicaba en Chile. Entonces digo, hoy día te traigo algo nuevo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hay otra razón por la cual Dios también nos pide, nos permite poner a la mamá en segundo lugar y al papá en segundo lugar, aún cuando Él nos pide que las honremos. Lucas capítulo 14, versículo 26. Leo en el nombre del Señor. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, ¿y a qué más? Y a su madre, y a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, escucha bien, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pastor, ¿que yo debo odiar a mi mamá por ser cristiano? No. Lo que pasa es que estas Biblias han sido traducidas hace muchos años atrás. Y la raíz original de la palabra griega que se utiliza para aborrecer, también la raíz se utiliza para poner en segundo lugar. Y el lenguaje ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Como dice la doctora lingüista peruana Marta Hildebrand, el lenguaje es vivo. Por eso hoy día en la Real Academia de la Lengua se aceptan algunos términos que cuando yo los aprendí eran de muy bajo calibre, pero hoy día son aceptados por la Real Academia de la Lengua, la Real Academia de la Lengua Española, la Mexicana y otras academias, porque se han hecho comunes. Pero yo me quedo con la antigua. Y aborrecer no tenía el mismo valor que tiene hoy día de odiar. Por eso la traducción más adecuada para hoy debería ser: el que no pone en segundo lugar a su mamá, a su papá, a su esposa, a su esposo, a sus hermanos, a sus hermanas, y si no puede poner en segundo lugar aún su propia
para poner en primer lugar a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo, si no puede hacerlo, no puede ser discípulo del Señor. Está hablando de darle el lugar que le corresponde. Por eso dije, primero es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En segundo lugar, papá y mamá, ¿cierto? Y después el resto. ¿Qué tengo que hacer entonces, papá? ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? Me dirá alguien, si mi papá no es cristiano y mi papá no quiere que yo sirva al Señor. Tienes que respetarlo en la medida que te sea posible y honrar a Dios por encima de tu papá. ¿Qué hago con mi papá que le pega a mi mamá? Tienes que tomar las medidas que la ley te permite y no dejar de respetarlo aunque sea contradictorio y contraproducente para tu corazón. Y honrar a Dios por encima de ese mal padre, por encima de esa madre, que a veces hay madres también que no son cristianas, que le dicen a la hija, si tú te transformas en evangelista, no pisarás más la puerta de mi casa. Entonces, busque al Señor, ore a Dios, conságrese a Cristo y Dios va a transformar a su madre, Dios va a transformar a su padre y después juntos caminarán sirviendo al Señor. Porque primero es Dios y en segundo lugar es el papá y la mamá. Alabado sea el Señor. Dos razones por las cuales el papá y la mamá pasan al segundo lugar. Por eso, en el primer lugar que les planteé acerca del matrimonio, insisto, papá y mamá debemos poner todo de nuestra parte para que nuestros hijos elijan lo correcto, sepan esperar en el Señor, porque después que se casan pasamos al segundo lugar. El Señor nos libre. Alabado sea Dios. Ahora, esto, hermanos, tiene un asunto, tiene una actualidad tremenda, porque yo quiero que ustedes miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 10, y comprendan por qué es tan importante que en este tiempo nosotros, aunque sea en una actividad donde el mundo celebra a la Madre, la Iglesia se una y aprovechemos esta fecha para ponderar, para valorar, para exaltar a papá y en este caso a la mamá, ya que es el Día de la Madre. Y lea conmigo lo que dice Mateo, capítulo 24, en el versículo, se lo digo de inmediato, exacto, el 10. Dice así, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se ¿qué? En este tiempo, y si usted lee el párrafo de este título que los traductores le dieron, en el capítulo 24 de Mateo, del verso 3, dice, señales antes del fin. Yo ya le he dicho muchas veces que este mundo no se va a acabar, por lo menos en 1007 años después. Le aseguro que no se va a acabar el 12 de octubre del 2012, o de no sé qué fecha del 2012. ¿Perdón? Exacto, no se va a acabar, porque Dios no se lo reveló ni a Jesucristo, no se lo reveló a los ángeles, no se lo va a revelar a los mayas, hermano.